Muchas gracias, Bernardita, por la presentación. Vuelvo a reiterar los saludos a todos los asistentes y el agradecimiento a cada uno de ustedes por estar interesados en esta interesante técnica, que ya en la primera charla Alejandro nos dio, ¿cierto?, los conceptos básicos de cómo se realiza y ya nos ilustró gran parte de su potencial diagnóstico que tiene. Ahora a mí me corresponde hablar de la evaluación por medio del ultrasonido del compartimento posterior en el piso pélvico. Nosotros cuando realizamos el examen clínico, ¿cierto?, que es la base del desarrollo de una hipótesis diagnóstica de una patología que puede tener un paciente, en las mujeres cuando tienen disfunciones de piso pélvico podemos encontrar diferentes entidades clínicas. Los síntomas que va a tener una paciente con disfunciones de piso pélvico en el compartimento posterior pueden ser síntomas de prolapso, sentir la sensación de peso genital, bulto genital o sensación de amplitud o laxitud vaginal y diferentes desórdenes defecatorios como la obstrucción defecatoria, la incontinencia fecal o urgencia fecal. Como ya les dije, la investigación básica, y ese es el pilar de la medicina, es una buena evaluación clínica, una anamnesis muy acabada y, por cierto, un examen físico acabado. Pero tal como les mostró Alejandro en la primera charla, a veces es necesario complementar con estudios que nos ayudan, en este caso imagenológicos, que nos permitan detectar de mejor forma cuál es la patología que tiene el paciente. Dentro de los estudios imagenológicos, tenemos la videoesfecografía, que cada vez se hace menos y se encuentra menos disponible, particularmente en nuestro país, quizá en algunos países latinoamericanos todavía podemos encontrarla disponible. Y esto dado que la resonancia magnética, que es un excelente estudio con la defecorresonancia, ha venido a sustituir esta técnica. Otros medios para evaluar el compartimento posterior y particularmente el esfínter anal, y va a ser tema de la charla que voy a darles mañana, en la endosonografía, y por cierto lo que nos convoca hoy día el ultrasonido de piso pélvico, que nosotros en esta presentación hablamos básicamente del abordaje translabial o transperineal. Y tengo que ser enfático que nosotros hablamos solo de eso porque existe otra aproximación del ultrasonido de piso pélvico por medio de transductores endocavitarios de 360 grados vaginales. Nosotros no hablamos de eso porque tener disponible ese tipo de transductor no es tan fácil, requiere mayor tecnología y la verdad que los equipos no están disponibles ampliamente, a diferencia de la técnica que nosotros le estamos mostrando, que actualmente prácticamente todos los servicios de ginecología y obstetricia tienen esta tecnología para poder hacer este tipo de investigación. Esto es una defecografía, un examen muy bonito, en donde se podía ilustrar, como ustedes pueden ver, en Valsalva, cómo una paciente, por ejemplo, pudiese ser portadora de un enterocele, como ustedes ven acá, estas zonas intestinales que están descendiendo a través de la pelvis de la paciente. Era una técnica muy bonita que cuando el radiólogo tenía mucha experiencia podía hacer un gran aporte al estudio del compartimento posterior del piso pélvico. Sin embargo, como ya les dije, no está disponible ahora y además tenía la limitante de que exponía al paciente a radiación ionizante. La resonancia magnética es un examen maravilloso, a mí me gusta mucho, nos permite ver con gran detalle las estructuras del piso pélvico. Aquí pueden ver una paciente que tiene un gran enterocele con un rectocele bastante importante. La paciente puja y ustedes ven cómo descienden todas las estructuras a través de la pelvis. Sin embargo, ya Alejandro habló de sus limitaciones. Todavía el costo sigue siendo un problema. Para tener imágenes tan bellas como esta tienen que tener resonadores más modernos que permitan imágenes dinámicas de alta resolución con mayor número de Tesla, y en general para que la paciente realice una buena valsalva requiere de un tecnólogo muy bien entrenado, ya que para hacer la valsalva en posición semisentada como lo hacemos nosotros o de cúbito, tendrían que tener un resonador abierto y generalmente esos son de menor cantidad de Tesla, lo que no logra una resolución temporal tan buena como la que ustedes están viendo en este video. Entonces, enfocándonos directamente en el tema de la evaluación por medio del ultrasonido de piso pélvico, ¿cuáles van a ser las anormalidades
anatómicas que vemos en el compartimento posterior y que pueden ser pesquisadas por medio de esta técnica. Primero, el recto cele verdadero. Vamos a poder ver también la hipermovilidad perineal o el descenso perineal, la presencia de enteroceles aislados o en presencia con un recto cele verdadero además. También vamos a poder hacer el diagnóstico de la intususcepción rectoanal y también del trauma del esfínter anal, como lo vamos a ver mañana. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas y para que ustedes puedan tener los conceptos básicos de a qué corresponde cada uno de ellos. Partiendo por el recto cele verdadero. Esta es la sínfisis del pubis, la uretra, este es el canal anal, esa es la ampolla rectal, y aquí ustedes se dan cuenta que el canal anal al final tiene una estructura anecogénica, un poco de líquido, y esto es porque este examen en esta paciente particular fue hecho después de una urodinamia en donde se pone una cánula endorrectal que permite llenar un poquito la ampolla rectal con líquido. Por eso se ve anecogénico. Aquí se van a dar cuenta como la paciente al pujar se desarrolla un verdadero divertículo, que es este saco que ustedes ven acá, en la pared vaginal posterior. Recuerden, esta es la pared vaginal posterior, aquí se supone que está el tabique recto vaginal, y cuando la paciente puja, ustedes ven claramente cómo se desarrolla este divertículo. Es súper evidente. Ahora, para hacer el diagnóstico, ustedes no necesitan tener líquido en la ampolla rectal. Este es el caso de una paciente que no tiene nada de líquido en la ampolla rectal. Ahí ustedes ven esta estructura más hiperrefringente, que brilla un poco más, que corresponde al bolo defecatorio, que a nivel de la ampolla rectal generalmente tiene muy poca agua, lo que lo hace que sea más refringente a diferencia de las deposiciones que ustedes van a ver en el intestino delgado, que al tener todavía mayor cantidad de agua se ve más isoecogénico, no se ve tan brillante. Entonces aquí nuevamente ustedes van a ver esta línea que está trazada acá, que corresponde al esfínter anal interno, que cuando está en reposo generalmente se ve con una línea más recta, y cuando la paciente puja o desarrolla la valsalva, usted ve que esta línea se disrupciona, se produce una angulación como de 90 grados y se produce esta saculación de la ampolla rectal sobre la vagina. Esto es lo que nosotros conocemos como un recto cele verdadero, esta saculación de la ampolla rectal en el compartimento posterior vaginal. Este es otro recto cele verdadero, un poquito más grande, se dan cuenta como nuevamente la paciente al pujar disrupciona el tabique rectovaginal, ¿cierto? Se produce esta angulación en 90 grados del esfínter anal interno, produciéndose, ¿cierto?, el abombamiento del compartimento posterior producto del recto cele verdadero. Ya Alejandro les hablaba de nuestra forma de evaluar cierto prolapso de órganos pélvicos en cuanto al descenso que pueden tener cada una de estas estructuras a partir de la sínfisis del pubis. Esta es la sínfisis del pubis y esta paciente acá está en reposo. Uno traza una línea horizontal y desde ese punto va a medir hacia dentro de la pelvis o por fuera de la pelvis dónde quedó posicionado cada una de las estructuras, vejiga, útero o recto. Esta es la ampolla rectal y es porque estamos hablando de compartimento posterior en reposo. Cuando la paciente realiza una valsalva, si se fijan, la ampolla rectal que estaba inicialmente dentro de la pelvis ahora descendió. Y esto corresponde a la posición que adopta la ampolla rectal, en este caso, en el valsalva máximo. Y si se fijan, está por debajo de la sínfisis del pubis. Pero cuando existe un recto cele verdadero, a nosotros además podemos medir cuál es la profundidad que tiene el recto cele verdadero. Y eso se hace midiendo básicamente la distancia que existe desde una prolongación del vector que trae el esfínter anal interno, que está acá, y desde ese punto, trazando una línea vertical, perpendicular a esta línea, hasta la porción más distal de la ampolla rectal, uno mide la profundidad. Por eso, importante tener en consideración estos dos aspectos. Uno es la posición en donde queda situada la ampolla rectal cuando el paciente realiza la maniobra valsalva, que tiene que ver con nuestra línea de referencia a partir de la sínfisis del pubis. Y lo otro es la profundidad que tiene el recto cele verdadero, que va a ser medido a partir de la prolongación del vector que trae el esfínter anal interno. ¿Ya? Para que tengan claro esos conceptos, y esos son importantes por lo que les voy a comentar en un par de slides más. ¿Cuál es la etiología del recto cele verdadero? Bueno, la verdad es que es multifactorial. Hay defectos congénitos del tabique rectovaginal,
Sin embargo, el parto vaginal puede provocar también mayor presencia de rectocele verdadero. Por cierto, la obesidad es un factor de riesgo y también el círculo vicioso, la defecación obstruida. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que cuando uno tiene dificultad para defecar, tiende a pujar. Y eso ocurre mucho, mucho más en las mujeres que en los hombres. Cuando uno puja con mucha fuerza por muchos años, es posible que esta estructura llamada tabique rectovaginal se pueda disrupcionar, generando este verdadero abombamiento de la ampolla rectal por sobre la vagina. Fíjense en estos estudios que les muestro acá, que en el primero se trató de establecer cuál era la prevalencia del rectocele verdadero en mujeres nulíparas, es decir, que nunca habían estado embarazadas, y se encontró que un porcentaje importante, que llegaba casi al 5% de las mujeres nulíparas, tenían presencia de rectocele verdadero, lo que habla de que no solamente el parto es el factor de riesgo, como ya les mencioné. Sin embargo, el parto sí también es un factor de riesgo, y esto nosotros también lo comprobamos en este estudio que lo publicamos en el 2015, donde vimos que las pacientes primíparas, antes de tener un parto, en un 4% era portadora de un rectocele verdadero. Sin embargo, cuando tenían el parto vaginal, no cesárea, existía un incremento de la prevalencia del rectocele verdadero a un 16%. Esto habla de que efectivamente había un aumento en la prevalencia, lo que nos dice que el parto era un factor de riesgo. Y no solo eso, aparte de incrementar el número de pacientes que tenían rectocele verdadero, también aquellas que ya eran portadoras de un rectocele verdadero, la profundidad, esto que yo les dije que medimos, se incrementaba en un número sustantivo de pacientes que lo tenían antes de su parto. Nosotros tratamos de ver en este estudio cuáles eran los factores predictores o de riesgo para que una paciente generara un rectocele de nuevo o no nuevo, ¿cierto? Que no tenía el rectocele antes de tener su parto y lo generaron después de su parto. Y lo que encontramos en el análisis multivariado, que es lo más importante, era que había dos factores importantes. Primero, el tamaño del peso, perdón, del bebé. Mientras más grandes eran los bebés, mayor era el riesgo de que una paciente desarrollara un rectocele de nuevo. Y esto que nos llamó harto la atención era el hecho de que las mujeres que habían tenido un embarazo previo, estas eran pacientes nulíparas, pero no eran nuligestas. Habían un grupo importante de pacientes que habían tenido abortos previos, antes de 20 semanas, y que también fueron incluidas en esta cohorte. Y encontramos que aquellas que habían tenido un embarazo previo también tenían mayor riesgo de tener un rectocele de nuevo. La hipótesis que nosotros planteamos, porque solo es una hipótesis, no la podemos comprobar, porque para eso deberíamos diseñar otro estudio, es que la alteración hormonal que ocurre como consecuencia del parto, llámese liberación de relaxinas y otras sustancias que afectan durante el embarazo el tejido conectivo, pudiese tener una participación también en la génesis del rectocele verdadero. Ahora, cuando las pacientes ya tenían antes del parto un rectocele verdadero y el rectocele verdadero aumentaba de tamaño, ¿cuáles fueron los factores de riesgo más importantes en el análisis multivariado? El índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente a mayor peso que tuviese, mayor era el riesgo de que el rectocele verdadero aumentara, y también mientras más larga era la segunda fase del trabajo de parto, también había más riesgo de que el rectocele verdadero aumentara en su profundidad. Hablemos ahora de hipermovilidad perineal o descenso perineal, que es la diferencia que tiene con el rectocele verdadero. Nuevamente les muestro esta imagen muy similar a las que ya les mostré previamente, en donde se ve en reposo, ¿cierto?, como la ampolla rectal queda dentro de la pelvis. Y aquí dos imágenes distintas, una un rectocele verdadero y una descenso perineal. ¿Qué hace la diferencia entre estas dos imágenes? Primero que nada, fíjense que la posición del rectocele verdadero, perdón, del compartimento posterior en ambas, tanto en el descenso perineal como en el rectocele verdadero, está por debajo de la sínfisis del pubis, de nuestra línea de referencia. ¿Se fijan? Está por debajo. Eso corresponde al descenso de la ampolla rectal. En ambos se encuentra por debajo. Pero si vemos ahora, si es que existe disrupción del tabique rectovaginal, es decir, si se produjo la saculación de la ampolla rectal sobre la pared vaginal posterior, en el descenso perineal esto no lo vemos, y lo que hay básicamente es un descenso global del compartimento posterior, a diferencia del rectocele verdadero, donde sí se produce esta saculación, ¿cierto?, de la ampolla rectal sobre la pared vaginal posterior.
Entonces, esa es la diferencia que existe entre estas dos entidades clínicas, anatómicas. Ahora, ¿qué las diferencia desde el punto de vista sintomático? Fíjese que cuando existe presencia de un rectocele verdadero, a eso se refiere con presencia de un defecto, es decir, un defecto del tabique rectovaginal que genera como consecuencia la saculación de la pared vaginal, de la ampolla rectal en la pared vaginal posterior, la paciente tiene mayor tendencia a tener síntomas de defecación obstruida, con la necesidad de digitalizarse la vagina, es decir, meterse los dedos dentro de la vagina para lograr expulsar el bolo defecatorio, y esto hace harto sentido, porque si ustedes piensan, cuando puja la paciente, al existir un rectocele verdadero, se acumulan las deposiciones básicamente en este divertículo hacia el compartimento posterior. La forma de evacuarlo es comprimiéndolo desde externo, ¿ok? Y además, también esta paciente tenía mayor sensación de vaciamiento incompleto rectal. Ahora, mientras más grande era el defecto del rectocele, aumentaban también los síntomas de pujar con mucha fuerza, pero aquí también empezamos a experimentar síntomas de prolapso, de sensación de bulto en la vagina, porque claro, mientras más grande el rectocele verdadero, también va a generar esta sensación de bulto. Ahora, cuando vemos las pacientes que solamente eran portadoras de hipermovilidad perineal, sin esta disrupción del tabique rectovaginal, estas pacientes no tenían en general síntomas de defecación obstruida, pero sí tenían la sensación de bulto en la vagina. ¿Ok? Entonces, esta entidad anatómica también se traduce en diferencia en los síntomas que el paciente puede experimentar. Nosotros publicamos este estudio en el año 2015, que tratamos de ver básicamente cuál era el punto de corte para que un rectocele verdadero se transformara en sintomático desde el punto de vista de trastornos defecatorios. Y esto es importante porque nosotros vemos en la práctica clínica y en la práctica ecográfica muchos rectoceles verdaderos que son pequeños, que miden 5 milímetros, 10 milímetros, y probablemente, si bien es cierto, el rectocele verdadero existe, no necesariamente se está transformando en sintomático. Lo que encontramos en este estudio fue que los rectoceles verdaderos que tenían una profundidad de al menos de 15 milímetros se asociaban con síntomas de defecación obstruida, ¿ok? Con la necesidad de pujar, de digitalizarse vaginalmente y sensación de vaciamiento de fecal incompleto. Desde el punto de vista quirúrgico, esto es bastante interesante y importante ponerlo dentro de los cirujanos, porque la forma de reparar los rectoceles verdaderos es a través de una técnica que se llama defecto sitio específico. Acá vemos cómo se hizo una disección de la pared vaginal posterior, esta es la mucosa vaginal, y aquí vemos claramente muy bien disecado el tabique rectovaginal, y ahí con el dedo dentro del canal anal vemos cómo se produce el rectocele verdadero. Ese es nuestro rectocele verdadero. Aquí es donde existe la disrupción del tabique rectovaginal. Por lo tanto, como cirujanos, cuando vemos esto, nosotros lo que vamos a tener que corregir es este defecto, para que esta saculación, que es el rectocele verdadero, no siga apareciendo en la vida de la mujer después de la cirugía. Y para eso, lo que nosotros debemos hacer, básicamente, como ya le comenté, una buena disección del tabique rectovaginal, identificar el defecto que provoca la irrupción del tabique rectovaginal y cerrarlo con una técnica sitio-específica. Cerrar básicamente esta detachment o desanclaje, ¿cierto?, del tabique rectovaginal, del anillo pericervical o de la cúpula vaginal en su defecto. Nosotros hicimos también un estudio en donde evaluamos las pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía, que eran portadoras de rectocele verdadero con este tipo de reparación sitio específica. Y aquí ven solamente un caso antes de la cirugía, como ven en Valsalva Máximo, como ella tenía un gran rectocele verdadero, y posterior a la cirugía también Valsalva, y les garantizo que la paciente está pujando acá, porque si ustedes se dan cuenta y ya prestaron atención en la charla de Alejandro, la vejiga está un poco más hacia caudales. La sínfisis del pubis, la vejiga está bajando, quiere decir que la paciente está pujando. Y a la misma paciente que antes tenía un rectocele verdadero, y ahora fíjense cómo la ampolla rectal ahora está totalmente en su posición anatómica.
Este es el estudio que les comentaba, en donde evaluábamos 137 pacientes con esta técnica. Encontramos que en un seguimiento de 1.4 años había una alta tasa de cura objetiva clínica, es decir, que en el examen físico ya no existía un descenso del compartimento posterior, e imagenológica también alta, un 80%, con una restitución de la anatomía completamente normal en 4 de cada 5 pacientes operados. Y lo que era muy interesante es que, aparte de la cura objetiva de los síntomas de prolapso, había una reducción significativa de los síntomas de defecación obstruida. En un 50% de las pacientes se curaban de los síntomas defecatorios obstructivos después de la reparación sitio específica del compartimento posterior. En esta cohorte, nosotros, el único factor de riesgo para el fracaso de la reparación sitio específica fue que la paciente fuera portadora además de un gran enterocele previo. Y eso también hace sentido. Mientras mayor es el defecto que hay en el compartimento posterior, y eso está acompañado en general con presencia de enterocele, más difícil va a ser restituir la anatomía a su completa normalidad. Y aquí habla de potenciales técnicas quirúrgicas que pueden ir a corregir, ¿cierto?, la presencia de un recto enterocele un poquitito distinta a la sitio específica por sí sola. Este video solamente se los muestro para que entiendan que en el compartimento posterior, con lo controversial que han sido las mallas en los últimos 10 años, no es una buena idea, ya que cuando uno pone una malla en el compartimento posterior y no entiende la fisiopatología del rectocele verdadero, finalmente le hace un flaco favor a una paciente. Esta es la ampolla rectal, este es el canal anal, esta es la ampolla rectal, y esto que ustedes ven un poquito más brillante, que va a ser tema de la charla de la doctora Blumel mañana, es una malla puesta en el compartimento posterior para corregir un rectocele. Fíjense cuando la paciente realiza la valsalva, ¿qué es lo que ocurre? Se van a dar cuenta que la ampolla rectal desciende, no tanto con respecto a la sífisis del pubis, pero igual se sigue produciendo la saculación a pesar de que la malla está puesta. Por lo tanto, esta paciente, a pesar de haber sido operada y se le haya puesto una malla en el compartimento posterior, sigue experimentando síntomas de defecación obstruida. Pasemos al siguiente punto anatómico a detectar por medio del ultrasonido, que es el enterocele. Aquí tenemos la vejiga, la ampolla rectal, y quiero que presten atención a esta estructura central, que se van a dar cuenta que incluso en reposo se mueve, eso es peritaltismo. Cuando el paciente puja, ustedes se dan cuenta cómo desciende, ¿cierto?, la porción central, que es el enterocele, manteniéndose la vejiga en su sitio y la ampolla rectal también. Esto es un enterocele aislado. Los enteroceles pueden estar en concomitancia con rectoceles verdaderos. Aquí ven cómo baja por debajo de la sínfisis del pubis el intestino delgado y se produce la saculación del compartimento posterior, ¿cierto?, en forma de un rectocele verdadero. Esto es un recto enterocele. Este otro más dramático, fíjense acá cómo se produce la saculación del compartimento posterior, un rectocele verdadero, pero además las asas intestinales descienden de forma grosera, ¿cierto?, a través del canal vaginal, produciéndose un recto enterocele. La intususcepción rectoanal es otra entidad anatómica bastante interesante. El canal anal es una estructura tubular. Y ustedes se van a dar cuenta que en un grupo de pacientes, cuando ellos pujan, el canal anal comienza a abrirse en virtud de que algo que está dentro de la pelvis empieza a tratar de prolapsarse a través del canal anal y no a través de la vagina. Fíjense cómo el canal anal ya no tiene la forma tubular y ha adoptado una forma de copa de Martinis. Se abre. Y lo que produce esto básicamente es un trastorno defecatorio muy importante, porque lo que está ocurriendo básicamente es que un enterocele, es decir, el intestino delgado, incluso el epiplón, trata de prolapsarse a través del canal anal, produciendo una defecación obstruida, porque obviamente ocupa el espacio que debería ocupar la ampolla rectal. Esta es la forma que adopta el canal anal, donde se abre, una clásica forma en copa de Martini, y el enterocele que adopta una forma de flecha al tratar de introducirse a través del canal anal. Eso es una intususcepción rectal. Aquí les muestro en reposo cómo está el canal anal.
en un valsalva medio, cómo se empieza a abrir el canal anal y cómo el enterocele, en este caso, empieza a hacerse camino a través del canal anal. Y aquí, cuando en valsalva máximo ya se ven los signos patognomónicos de la forma de flecha que al ingresar, ¿cierto?, el enterocele a través del canal anal y la copa de Martínez en su máxima expresión. Más de lo mismo, canal anal abierto, enterocele tratando de protruir a través del canal anal. Este es un video que también muestra lo mismo. Aquí vamos a ver el cuello del útero con los quistes de Naut, y fíjense por detrás del cuello del útero cómo la presencia de asas intestinales trata de buscar su salida de la pelvis a través del canal anal, produciendo el aplastamiento de la ampolla rectal. Esta es una paciente que vive en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que tenía muchos trastornos defecatorios y que era muy difícil de evaluar estando acostada en decúbito. Y esto es una de las ventajas que tiene el ultrasonido, ya que nosotros podemos poner de pie al paciente, y al ponerle de pie nosotros veíamos realmente lo que estaba ocurriendo: la sínfisis del pubis, la uretra, la vejiga. Este es el útero, ese es el canal anal, y fíjense acá cuando el paciente puja y ven el canal endocervical, qué es lo que pasa en el compartimento posterior. Fíjese cómo, aparte de descender el útero, las asas intestinales pasan por detrás del cérvix y tratan de emerger a través del canal anal. Y eso, este es otro, la misma paciente, un poquito más claro, como las asas intestinales se meten, ¿cierto?, entre el cérvix y el canal anal. Entonces ustedes se podrán dar cuenta de que si una mujer presenta este tipo de trastorno anatómico, cuando ella puja al ir al baño, no va a lograr defecar de la mejor forma. ¿Cuál es un factor de riesgo importante para la intususcepción rectoanal? Mañana vamos a hablar un poco de esto, que es básicamente el área del hiato en valsalva. Mientras más grande sea el hiato urogenital, mayor va a ser el riesgo de que una paciente sea portadora de esta entidad anatómica clínica. En este estudio que publicamos hace unos años, en donde vimos cuál era la prevalencia que tenían las pacientes que consultaban a una clínica uroginecológica de las alteraciones anatómicas del compartimento posterior, encontramos una alta prevalencia tanto de rectoceles verdaderos como de rectoenteroceles, de intususcepción rectoanal, incluso llegando al 4% de esta cohorte. Y quisimos asociarlo con los síntomas de trastornos defecatorios, y lo que más nos llamó la atención, a pesar de que todas estas entidades clínicas tenían asociación con con trastornos defecatorios, la intususcepción fue uno de los que adscribía mayor riesgo de que el paciente tuviera trastornos defecatorios. Y es bastante simple de entender cuando uno ve las imágenes por qué ocurre esto desde el punto de vista fisiopatológico. En conclusión, para ya terminar y estar en el tiempo que teníamos destinado para esta charla, la apariencia clínica del prolapso del compartimento posterior desde el punto de vista clínico se puede deber a diferentes alteraciones anatómicas que pueden ser detectadas por medio del ultrasonido, como el defecto verdadero del tabique rectovaginal o rectocele verdadero, la hipermovilidad perineal, la presencia de un enterocele aislado o la presencia de un rectoenterocele y la intususcepción rectoanal. Bueno, con eso termino y espero que ahora tengamos un espacio para poder aclarar alguna duda que ojalá haya aparecido durante la charla, y para eso dejo a Bernardita para que nos modere el término de esta sesión.